Señor, te damos gracias en esta tarde, gracias por todas tus bendiciones. Bendice esta clase, Señor, bendice a Mario, y que podamos aprender juntos de tu palabra, y ayúdanos en esta semana. Gracias te damos y así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, muchas gracias, Mau. Continuamos con nuestro estudio de 2 de Corintios. La verdad es que es un texto que no es como que el favorito de muchos predicadores porque no tiene tanta aplicación como otros pasajes, pero pues nosotros estamos terminando ya esta carta y queremos ver qué es lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Corinto. Recuerden que hablamos de varias cosas que parten de lo que la tradición común, lo que los cristianos hoy en día creen. Por ejemplo, de que hoy en día hay apóstoles. Ya hablamos de muchas características de los que tenían los apóstoles y que por no cumplir con esas características nosotros no creemos que haya apóstoles. Aparte creemos que ya ese tiempo terminó con la culminación del Nuevo Testamento. No necesitamos más apóstoles, no necesitamos milagros, no necesitamos señales. Solamente con creer la Biblia pues tenemos suficiente. Y aunque Pablo era un apóstol, la gente no le creía. Pablo era un líder que estaba buscando la edificación de la iglesia, pero la iglesia no le creía. Creía a los falsos apóstoles, creían a los mentirosos, a eso sí le creían. Y Pablo se identifica con el sufrimiento que está teniendo ahorita, pues diciendo: Señor, gracias a que soy débil, pues dependo más de ti. Pero Dios había permitido que Pablo tuviera un aguijón en la carne. ¿Qué dijimos que era ese aguijón en la carne? ¿Alguna enfermedad? ¿Algún sufrimiento? ¿Alguna cuestión personal de Pablo? No, lo que creemos por lo que hemos visto en el texto es que se trataba de un ataque demoníaco, que alguien se oponía de una manera brutal a Pablo. Y noten que Pablo no le dijo al demonio: vete de acá, lárgate, o en el nombre de Jesús yo te saco, yo te expulso. No, lo que hizo Pablo fue decirle: Señor, tú te encargas de eso. A diferencia de lo que vemos hoy en las campañas de disque sanación y que de control de los demonios y de exorcismos, la gente se cree más poderosa que Satanás, la gente se cree más poderosa que los demonios, y en el nombre de Dios según los expulsan, cuando Pablo ni siquiera se atrevió a eso. En este texto lo que estamos viendo es que Pablo le pedía a Dios que le quitara a ese enviado de Satanás, y Dios le dijo 3 veces no. Ahora, con todo esto, Pablo podía jactarse, pero Pablo dice: yo no voy a caer en eso. Si yo les voy a hablar de mis credenciales es porque quiero que ustedes crean que soy un apóstol de verdad, a diferencia de esos falsos apóstoles que solamente dicen puras mentiras. Versículo 11 dice, del capítulo 12, ustedes hicieron que me comportara como un necio. ¿Por qué como un necio? Pues al hablar de cosas buenas, cosas que lo autenticaban como un pastor, como un apóstol verdadero, pues Pablo se tuvo que alabar a sí mismo, por así decirlo. Y les dice: ustedes deberían estar escribiendo elogios acerca de mí, ustedes deberían estar hablando bien de mí, pero no lo hicieron, porque no soy de ninguna manera inferior a esos superapóstoles. Ya dijimos, esos apóstoles galácticos, esos mega apóstoles, es una palabra que ocupa Pablo para hablar de esas personas que se creen superiores a sí mismas y pues en realidad no son ni siquiera unos apóstoles verdaderos. Cuando dice: aun cuando yo no soy nada en absoluto. Versículo 12, cuando estuve con ustedes les di pruebas de que soy un apóstol, pues con paciencia hice muchas señales, maravillas y milagros entre ustedes, de lo cuales ya nosotros hablamos, de las señales, maravillas, milagros, prodigios, que eran para autenticar el mensaje que estaban diciendo los apóstoles. El versículo 13, que es lo que no hemos visto, es: lo único que no hice y que sí hago en las demás iglesias fue convertirme en una carga financiera para ustedes. Por favor, perdónenme por esta falta, les dice Pablo. Lo está diciendo de una manera sarcástica, porque Pablo, recuerden que nunca había querido ser una carga económica para la iglesia de Corinto. Lo que Pablo quería hacer era, pues, otras iglesias me apoyan, yo voy a bendecir a esta iglesia, pero no va a significar eso que voy a hacer una carga financiera para ustedes. Por lo tanto, pues se preocupaba por la iglesia. La iglesia no lo agradecía, y Pablo con esto les quiere demostrar por qué es un buen pastor. Porque en el versículo 13 Pablo le dice: yo he tratado de que no sea yo una carga financiera para ustedes, y los falsos apóstoles piensan que porque no lo soy, entonces soy un mal maestro, soy una persona sin valor alguno, que solamente pues viene a dar lo poquito que tiene con ustedes y por eso no me creen. Y hoy en día quizá hay muchas de esas mentalidades en la iglesia cristiana. Ya saben que, lo hemos dicho 1000 veces, si hay gente que dice tonterías, ¿quiénes son? Los cristianos. Acabamos de mencionar ahorita una tontería, como, no sé, que los cristianos saquen demonios. ¿En dónde se nos dice que nosotros tenemos control sobre los demonios y control sobre Satanás? No sé. Cuando hablamos de las preocupaciones de un buen pastor, entran, ya saben, esos famosos cristianos tontos y dicen sus barrabasadas, como Joshua Harris, por ejemplo, que hemos hablado, Joel Osteen, otro tonto que ahí está metido, el Cash Luna, un montón podríamos mencionar. Incluso hasta les he comentado que hay un pastor, allá amigo de Jim Osman, que le encanta
mencionar de los videos que ponen los falsos maestros, tonterías que dicen. Uno de ellos dijo que Dios le pidió un consejo, así de, oye, no sé qué hacer, ¿me puedes aconsejar tú? Entonces este cuate, Justin Peters, decía, ¿cómo es posible que Dios, el Todopoderoso, se acerque a un humano, a un pastor, y le esté dando consejo a este? Creo que se apellida Duplanis o Duplantis, algo así. Pero entonces, muchos cristianos se creen como la última Coca-Cola del desierto y empiezan a sacar sus libros. No todos los libros cristianos son basura, hay muchos que son una porquería. Muchos que no debieron haber matado árboles para imprimir esas blasfemias. Que cuando la policía los lea, deberían arrestar a esos tontos que escriben libros cristianos. ¿Por qué? Porque escriben pura basura. Entonces, si uno va a una librería cristiana, va a encontrar un montón de libros. Algunos son muy buenos. Él escogió los clavos, un hombre conforme al corazón de Dios, renueva tu mente. Y así vamos a buscar un montón y montón y montón de libros que podemos ver, en los cuales cada cristiano te dice, como que tengo la clave aquí para que veas cómo debe ser un buen cristiano, cómo debe ser un pastor, cómo debe ser un predicador. Yo tengo la clave, la Biblia no te lo dice, yo ya pasé por eso, por la experiencia. Y entonces piensan que te pueden decir algo como escondido. Cuando Pablo lo revela aquí en las Escrituras, Pablo les dice, hermanos, ustedes me obligaron a hablar bien de mí porque le creen a esos disque apóstoles, a esos superapóstoles galácticos. Pero en realidad yo no fui ninguna carga, yo busqué bendecirlos, aun cuando otras iglesias pagaron mis gastos, pagaron ofrendas para mí, para los que estaban conmigo, y yo no les fui gravoso. Pero ustedes no lo ven así. Y en este pasaje del versículo 14 en adelante, Pablo va a hablar de diferentes características que él como pastor tiene. Estas características van en contraste con las características falsas de los apóstoles. Los falsos apóstoles tenían orgullo, eran egoístas, eran engañosos, eran blasfemos y eran destructivos. Mientras que Pablo habla en este pasaje de cosas que lo caracterizan a él, de fidelidad, sacrificio, honradez, reverencia y edificación. Todo esto es lo que busca un apóstol. Todo esto es lo que busca un pastor verdadero. Es lo que debe estar buscando un líder en su iglesia. No buscar los secretos escondidos en la experiencia de algún otro apóstol o de algún otro, disque apóstol o de algún otro pastor. Aquí Pablo les está diciendo, ustedes pueden confiar en mí porque así soy yo. ¿Por qué? Porque me enfoco en algunas características como por ejemplo fidelidad. Pablo, en este pasaje, si tomamos una parte del versículo 12, habla de fidelidad. Porque les dijo, yo en toda paciencia. ¿Qué significa esto? Que Pablo, cuando estaba sufriendo, cuando Pablo estaba en dificultades, tomaba a los hermanos de la iglesia y en toda paciencia los discipulaba, les enseñaba, les guiaba, pero la gente no le veía, es decir, era un pastor fiel. Aún a pesar de la dificultad, Pablo era un hombre fiel. Me gusta esta imagen que encontré en internet de este varón que se ve ya afligido. No sé si sea Pablo el que intentaron representar o no. Me gusta esa expresión que le dan, las arrugas que le dan también. No sé si esto quiso ser como una arruga de músculo o una vena saltada ahí en la frente. Se ve un hombre que está como viendo al horizonte, al más allá, preocupado por su iglesia y de decir todo lo que yo he hecho por ustedes y ustedes no me lo agradecen. He sido un hombre fiel que a pesar de toda paciencia, que trabajé con ustedes en toda paciencia, ustedes no me hacen caso. ¿Por qué es importante esto? Si nos regresamos al versículo 12, vamos a ir al versículo 12, que aquí está. Cuando estuve con ustedes, les di pruebas de que soy un apóstol. Es decir, en los 18 meses que había estado con ustedes, les mostré que ustedes podían confiar en mí porque soy un apóstol verdadero. Pues con paciencia, dice ahí, hice muchas señales, maravillas y milagros entre ustedes. ¿Por qué Pablo habrá tenido paciencia al hacer tantos milagros? Porque quizá había gente que aún viendo los milagros, las señales, las maravillas que se hacían, aún así decidía no creer. Aún así decidió escuchar a los falsos apóstoles, a los falsos maestros, en vez de creerle a Pablo. Pablo sabía que para desarrollar paciencia, pues tenía que pasar una serie de dificultades. Y aquí lo vemos. En Romanos 5:13 nos dice, la tribulación produce paciencia. Es decir, Pablo había pasado por tiempos difíciles y eso desarrolló su paciencia. Y esa paciencia hizo que así desarrollara milagros, señales, prodigios. En medio de todas esas dificultades, Pablo le tuvo paciencia a la iglesia. Es decir, fue un pastor fiel. A pesar de que ellos no querían poner atención, Pablo se mantuvo fiel a la iglesia. Pablo se mantuvo fiel a aquellos cristianos que no le daban el respeto que necesitaba, que le debían tener.
Incluso Pablo, pues ya nos mencionó en el capítulo 11, finales del capítulo 11, la persecución que sufrió, lo que le dieron de latigazos, lo que los metieron a la cárcel, lo que pasó en las noches, el frío, el hambre, la desnudez. Todo esto ya Pablo lo mencionó, porque a Pablo lo habían perseguido por ser un pastor fiel, y en medio de eso él seguía buscando la edificación de la iglesia. Entonces, la paciencia nos habla de que Pablo era un hombre fiel. Y aquí lo tomé del comentario, dice: probar la fidelidad de sus predicadores, quebrantar su orgullo, humillarlos y acercarlos más a él, es el objetivo de la paciencia. Noten, para desarrollar paciencia entonces se pasa por dificultades, por tiempos difíciles. Entonces, pasas por tiempo difícil, desarrolla tu paciencia, y la paciencia, ¿qué te va a hacer? Va a probar tu fidelidad. Va a probar que el predicador que está ahí enfrente es un hombre fiel, es un hombre que no tiene orgullo, es un hombre que se ha humillado delante de su Dios y se ha acercado más a él, así como pasó con Pablo. Pablo había pasado un montón de dificultades, y esa fidelidad pues es diferente a lo que vemos hoy en el mundo. En el mundo nosotros podemos ver gente que se da por vencido rápido, gente que no quiere buscar la edificación de los demás porque pues no te hablaron tan bonito como te lo merecías, no te agradecieron todo lo que hiciste, no te alabaron porque dijeron: esta persona es una persona fiel que a pesar de sus dificultades sigue siendo fiel a la edificación de la iglesia. La gente siempre se opone y se opone y se opone. Y a Pablo, pues le había pasado. Entonces, a pesar de todo este sufrimiento que había tenido y de la paciencia que desarrolló, Pablo se mantenía fiel a la edificación de la iglesia, que es el tema con el cual va a culminar la carta de Corintios, de Segunda de Corintios. La segunda cosa que vamos a ver el día de hoy es el sacrificio. Y aquí vamos a abarcar varios versículos. Entonces, Pablo se tuvo que sacrificar para el crecimiento de la iglesia. Dice: lo único que no hice, que sí hago en las demás iglesias, fue convertirme en una carga financiera para ustedes. Por favor, perdónenme por esta falta. Pablo se estaba burlando de lo que decían los falsos maestros. Oigan, perdónenme por no ser una carga para ustedes. Ahora voy a visitarlos por tercera vez. Recuerden, la primera vez que los visitó fue cuando fundó la iglesia. Eso, según yo, aparece en Hechos capítulo 18, estuvo unos 18 meses por ahí. Después, Pablo los visitó en la visita dolorosa, y esta iba a ser la tercera vez. Entonces dice: yo no les voy a hacer una carga, no les fui una carga previamente, no les voy a hacer una carga. No busco lo que tienen, no busco lo que ustedes me puedan dar. Dice: los busco a ustedes mismos. Pablo quería el corazón de la iglesia, Pablo quería edificarlos a ellos más que lo que ellos le pudieran dar. Después de todo, los hijos no mantienen a los padres. Es decir, Pablo no esperaba que la iglesia mantuviera a Pablo. Pablo dice: mi obligación como su padre espiritual es pues cuidarlos, es sacrificarme por ustedes, y lo estoy dispuesto a hacer. Dice: al contrario, son los padres quienes mantienen a sus hijos. Con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo. Pablo está diciendo: yo estoy dispuesto a llegar al extremo. Así como le menciona a la iglesia de Filipos y les dice: estoy dispuesto a ser derramado en libación por el sacrificio de ustedes. Entonces Pablo le está diciendo: yo no importa si mi vida la tengo que dar, solamente por el bien de ustedes, porque me importa, porque soy un pastor fiel y porque estoy dispuesto a sufrir sacrificios por ustedes. Dice: me gastaré todo lo que tengo, aunque parece que cuanto más los amo, es decir, mientras más me entrego a ustedes, mientras más sirvo, ¿cuál es la recompensa que tienen de la iglesia? Menos me aman ustedes a mí. El versículo 16, la primera parte dice: algunos de ustedes admiten que no les fui una carga. La iglesia sabía que Pablo no fue un abusivo, no fue un colmilludo que quería devorarse los recursos que tenía la iglesia. Lo sabía. Y Pablo dijo: estoy dispuesto a dar mi vida. La iglesia, ¿cuál era la reacción normal que debía tener? Gracias, Pablo, por todo tu amor, por toda tu fidelidad. Pero la iglesia, ¿qué hacía? Al contrario, más lo atacaban. ¿Pasará esto en la iglesia de hoy en día? ¿Y esto desanimará a muchas personas a seguir sirviendo? Dirán: híjole, es que en vez de que me lo agradezcan, es que en vez de que digan gracias por todo lo que estás haciendo, buen trabajo, o bueno, ya ni que me digan, con que me apoyen, con que estén hombro a hombro conmigo. Y luego ni la iglesia hace eso, nomás te critica, habla mal de ti, se queja: ay, es que tú eres un tal por cual o un tal por cual, y más te desanimas. Pablo dijo: yo estoy dispuesto a seguir haciéndolo, aunque ustedes, en vez de amarme, solamente hablen mal de mí. Bueno, a Pablo eso le creó paciencia, repetimos, lo hizo ser un hombre fiel que dijo: mi compromiso es hacer esto por la iglesia. Yo tengo clara mi meta, que es edificar la iglesia, y voy a seguir en esa dirección. Ustedes hagan lo que hagan, le crean a los falsos apóstoles o no, yo ya me alabé, ya les presenté mis credenciales, pero yo lo voy a seguir haciendo. Entonces, ¿me voy a sacrificar? No me importa. Pablo decía: voy a ser un hombre fiel, a pesar de que ustedes no respondan a mi trabajo.
Me voy a sacrificar, es decir, si tengo que dar mi vida entera por ustedes, lo voy a hacer. Hay otras características que vamos a ver la siguiente semana en la cual Pablo habla de su honradez. Pablo habla de su reverencia. Pablo sabía lo que era responsable de hacer porque él sabía que la iglesia de Dios era santa y él no iba a trabajar a medias. Pablo se iba a morir en la línea. Y Pablo, repito, tenía esto en mente, la edificación. Todo lo que hacía, Pablo culmina esta sección con la edificación. ¿Por qué? Porque eso le va a llevar ya a la última parte, que es la iglesia santificada. Entonces, con esta idea vamos a cerrar la epístola de 2 de Corintios. Hoy vemos unas características que tenía Pablo como un pastor verdadero que le estaban llevando a esta meta. Pablo, aquí les pongo una imagen. Pablo tenía su meta clara, que era que la iglesia fuera santificada, que la iglesia se edificara, que la iglesia se pareciera más a Cristo. Para poder hacerlo, Pablo fue un hombre leal, un hombre fiel. Pablo fue un hombre que estuvo dispuesto a sacrificarse. Pero él decía, yo quiero que la iglesia crezca. Y si Dios nos permite, en la siguiente clase hablaremos de su honradez, hablaremos de su reverencia y hablaremos de su edificación que estaba buscando en la iglesia. Pero mientras tanto yo les preguntaría, ¿cuántas veces tú has servido en la iglesia y solamente encuentras oposición en vez de gratitud? ¿Cuántas veces encuentras desánimo, encuentras caras en los demás, encuentras gente que no responde al amor como tú te lo esperarías? Pero tú puedes decir, quizá como Pablo, no importa, pues al final sé cuál es mi meta, sé hacia dónde quiero llegar y voy a seguir sobre eso, aunque me encuentre dificultades, aunque mi paciencia se tenga que desarrollar, pues voy a seguir siendo fiel, voy a seguir sacrificándome porque sé hacia dónde quiero llegar, hacia dónde quiero llevar a la iglesia. Eso es lo que hace a un pastor verdadero. Y repito, algunos cristianos pues van a encontrar quizá las claves del pastorado ahí en sus libros cuchurrumpleros. Yo la verdad tiene mucho tiempo que no leo el libro cristiano, me dan mucha flojera ya. Comentarios sí me gustan, pero los libros ya de verdad me dan asco algunos. Entonces, aquí vemos cómo Pablo estaba sirviendo a la iglesia. Quizá estos libros te den una perspectiva diferente, pero tienes ahí lo que necesitas como el ejemplo de Pablo para ser un hombre. Aquí dice 10 historias épicas, 10 principios, una gran promesa para tu vida. Híjole, luego agarran promesas de donde no hay promesas. Dios no te promete cosas, se lo prometió a alguien, no te lo prometió a ti. Y los libros los jalan de ahí, yo no sé por qué hacen eso, pero el objetivo es ver el ejemplo de Pablo y qué tanto tú vas a tomar de esa vida de Pablo. Qué tanto tú lo puedes aplicar para la edificación de la iglesia, para servir a la iglesia. ¿Sabes? Terminamos en oración, por favor, preciosa. Ya. Señor, te damos gracias por este día, porque nos permitiste estar aquí con Mario y aprender algo nuevo de tu palabra. Te pido que todos lleguemos con bien a nuestros hogares, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.